No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Gol del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Fernando Galeano, enviando flores a direcciones inventadas, y un servidor, Daniel Acirón, quizá nacido para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Iré donde quieran mis botas.
Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Y si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. No sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras vuela. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta por el rock and roll. Perdí mi apuesta por el rock and roll. Perdí mi apuesta. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Oh, 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 no, late el corazón. Apuesta por el rock and roll, la conoces, la habrás escuchado cientos de veces y nosotros la disfrutamos en boca de Enrique Bunbury y en boca de Más Birras, el grupo que la grabó, el grupo del que formaba parte Gabriel Sopeña, quien vuelve a estar de actualidad y la actualidad condena y condiciona. Nos aprovechamos nosotros de ella para sentarlo a la mesa y con gusto charlar sobre todo lo que ha hecho en estos 20 años en los que parado precisamente no estaba. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por estar en tu programa. Hemos arrancado con este apuesta por el rock and roll. ¿Qué recuerdos te trae de Mauricio Aznar y de esa época en Más Birras, siendo jóvenes y arrancando la aventura del rock and roll? Pues mira, te diría que el legítimo orgullo del pionero, ¿no? Sin pretender ser ni petulante ni soberbio, que tengo otros pecados, pero la soberbia no es el mío. La verdad es que escuchar a Enrique haciendo ese dúo conmigo, que él también ha introducido en su disco de duetos, me retrotrae un tiempo en el cual todo era muy auroral, todo empezaba, abríamos caminos. Y bueno, me hace rejuvenecer. Un poco a micrófono cerrado, lo que comentábamos antes, recuperar aquel espíritu en el cual eran dos voces, una línea melódica y regresar a esa raíz, ¿no? Que en el fondo es lo que mantiene vivo el árbol. Ha sido muy agradable comenzar el programa con Apuesta por el Rock and Roll. Más Birras es uno de esos primeros grupos. Antes estaban Golden Zippers también compartiendo la aventura con Mauricio Aznar, pero hay otros más difíciles con un acceso más difícil, como son Ferrobós y El Frente, grupos pioneros en el panorama aragonés. ¿Cómo era estar obsesionado con estas músicas en un primer momento más anglosajonas, aunque luego abres camino a Latinoamérica, en los años 80 en Aragón?
Pues imagínate un tipo intentando fregar la cubierta de un barco en medio de una tormenta de fuerza 10 en el Mar del Norte. Esa era la sensación que tenía uno en Aragón en la década de los 80. Fue muy bonito y la verdad es que lo que se denominó movida aragonesa, que no tuvo demasiada repercusión en el resto del país. Recuerdo que se hablaba mucho de Vigo o de algunas otras ciudades españolas, pero los aragoneses nos hemos sabido vender siempre muy mal, ¿no? Bueno, no tuvo mucha repercusión, pero a escala mediática me refiero. No, otra cuestión distinta es que se conocieran los trabajos, que sí que se conocieron, y que hubiera grupos interesantes como John Landis Fans, o que, bueno, hubiera un sello como Grabaciones Interferencias, que estaba mucho aquí en Madrid y que tocábamos mucho en muchísimas salas. Recuerdo muchos conciertos en la sala Moby Dick, por ejemplo, en la vieja Moby Dick. Bueno, era casi heroico en aquel momento. Y sin embargo, fíjate que con el Frente hicimos 2 giras nacionales con una emisora comercial, en la cual pues sí, creo que llegamos a hacer unos 60 conciertos. O sea que no estuvo mal del todo para ser tan jóvenes y para estar en una época tan virriosa a nivel industrial, ¿no? Desde el punto de vista de la música. Grabaciones Interferencias se encargó de editar ese disco de Más Birras, en el que aparece Apuesta por el Rock and Roll, y que hace bien poco se reeditó a través de la iniciativa Club Amigos del Disco Aragonés, una iniciativa que coordina Luis Linacero, uno de los valientes que siguen apostando por la música hecha en Aragón. En ese mismo disco encontramos una canción en la que se te puede escuchar cantar. El siguiente, Eres tú. Uno de los problemas de la época era que, a la vez que se abrían esos jóvenes y esas bandas a la diversión, también se abrían a tóxicos que hicieron mucho daño. ¿Cómo vives tú, que en ningún momento dejas el camino universitario, el ver que hay amigos que se descarrían y algunos acaban perdiendo la vida? Fue muy doloroso, sobre todo porque estos discos se grababan en San Sebastián. Grabaciones Interferencias grababa mucho en San Sebastián y eran los años de plomo. Claro, ahora las personas más jóvenes que nos estén escuchando pueden pensar, quizá hay cosas que hay referencias que ya se les escapen, fundamentalmente porque este es un país extraordinariamente cainita, que además tiene especial interés en que la memoria se pierda. Pero cabe recordar que en aquellos momentos la heroína era un problema extraordinario, sobre todo en el País Vasco, y en algunas zonas especialmente más que en otras. La heroína y la cocaína se llevaron por delante a mucha gente. Y buenos amigos míos, de hecho uno de ellos, el propio director de los estudios Unami de San Sebastián, donde se grabaron buena parte de los discos que grabamos para Grabaciones Interferencias. Mi primer técnico de sonido, Carlos el Gordo, de muy grato recuerdo para muchos grupos aragoneses y gente de mi edad, entre otros tantos. Te menciono gente al azar, tampoco tiene mucho sentido mencionar a más gente. Esa canción la tendría que haber cantado Mauricio Aznar, el siguiente Eres tú, pero no se sentía con la fuerza anímica suficiente como para hacerlo, y normalmente en Más Birras yo hacía siempre las segundas voces, las armónicas, pianos y guitarras ocasionales, aparte de hacer la producción, pero en esa canción me tocó hacer de solista precisamente porque él no se encontraba en las circunstancias anímicas adecuadas, fundamentalmente porque él mismo estaba realmente mal con este problema, sí. Eres doctor en Filosofía y Letras, ejerces como profesor universitario y habitualmente tratas el tema, has publicado libros sobre ello, relacionado en cuanto al valor que tiene la música como parte de la cultura, lo que simboliza desde la juglaría hasta hoy lo que entenderíamos como el pop rock. Teniendo en cuenta ese bagaje más academicista, ¿qué crees que teníais Más Birras para haberos convertido en una referencia de la música aragonesa? Y hay que recordar, todos los años para las fiestas del Pilar tiene lugar un homenaje dedicado al repertorio de Más Birras. Yo creo que fundamentalmente la idea de abrir vías. Empezamos siendo bastante puristas, haciendo rock and roll clásico, pero inmediatamente nos comenzó a fascinar un poco la idea de juntar el rock con la canción de autor. La sombra de José Antonio Labordeta era muy alargada.
y sobre todo el estar muy comprometidos con la realidad social de Aragón. Ten en cuenta que Aragón es Zaragón. Es una comunidad que se despuebla, una comunidad que sufrió extraordinariamente la posguerra y la dejación absoluta por parte de los gobiernos sucesivos de Madrid. No se han acordado de nosotros y se siguen sin acordar para nada. Se acuerdan de que hay una cosa que se llama Ebro y únicamente pues para intentar llevarse un agua que necesitamos nosotros para regar los monegros, fundamentalmente porque los ríos se regulan desde la cabecera hasta la desembocadura, que yo sepa, ¿no? Habría que explicárselo mejor a algún político de determinado signo político, que los ríos nacen en la cabecera y desembocan en el mar, y mientras tanto los recursos hídricos se van aprovechando. No hace falta hacer un trasvase de 800 y pico kilómetros cuando necesitas el agua tú. Pero bueno, este tipo de problemas que tenemos en Aragón y que, bueno, pues en ocasiones a los aragoneses nos parece que no le importan a nadie más que a nosotros, porque nadie nos hace caso, pues estábamos muy concienciados con ello, y creo que lo que nos dio un poco de relevancia, o lo que nos pudo dar un marchamo de identidad un poco diferenciador, digamos, fue el combinar distintos ingredientes, es decir, la canción de autor, el rock clásico y finalmente pues ese acercamiento ya a la música más country, que no desdeñaba tampoco el ámbito latino, con canciones como la de Manso, la de Moliendo Café, o bueno, La Telaraña, otras canciones que hicimos ya aquí en Madrid y ya con el sello Pasión ya en la década de los 90. Creo que un poco en esa mezcla estaba la virtud en este caso. Sangre Sierra incluye nuevas canciones, pero también, como te decíamos, canciones que habíamos escuchado antes en grabaciones de Más Birras. Una de las favoritas, Cas. Nos gustaba Cas, la chica más guapa de la ciudad. Su forma angelical de pisar la nieve mientras tararea la última estrofa de Dylan. Su manera tan dulce de guiñar, como si estuviera recitando un poema o pintándose los labios en el espejo de cualquier fotografía. Nos gustaba que tuviera las piernas morenas y se riera como un sábado. Pobre Cas, tenía que morir como una diosa nuestra, arrollada por un Chevrolet de un repartidor de Coca-Colas, y ahora un policía nos robó todas las lágrimas. Ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a Cas, la chica más guapa de la ciudad. Aprendido a silbarte una nueva canción. Es para ti, Cas, que estabas tan harta de la vida, que te tumbabas desnuda bajo el sol de las 5 de la tarde. Es para ti, que nos reprochaste tantas veces nuestro aire de perrillos derrotados. Ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a Cas, la chica más guapa de la ciudad, la chica más guapa de la ciudad, la chica más guapa de la ciudad.
Cass sigue siendo la chica más guapa de la ciudad y por eso Gabriel Sopeña le vuelve a cantar En Sangre Sierra, un LP editado por Warner y producido por Josu García. Si nos tenemos que remontar a un disco en el que tú cantases tus propias canciones y no participasen otros colaboradores que llevasen otros nombres que puedan a veces eclipsar o que pueda ser difícil compaginar, nos tenemos que remontar hasta 1997, cuando publicas 1000 kilómetros de sueños. Has dejado pasar 20 años para volver a enfrentarte a esta tarea. Es correcto, sí. La pregunta es ¿por qué? Sí. Bueno, es relativamente fácil de contestar. Uno tiene que saber siempre dónde está y qué le depara la vida en cada momento. En el año 1997 yo publiqué 1000 kilómetros de sueños y una serie de circunstancias, tanto personales como profesionales, que me disuadieron de seguir en esa línea. Por una parte, las circunstancias personales en las cuales no quiero entrar, circunstancias personales agradables. Y por otro lado, las circunstancias profesionales. La industria discográfica española estaba absolutamente loca, no había nada reservado para el espacio de debate, que es, en última instancia, el sentido profundo de la música en el cual yo creo. Todo mercantilizado, todos cortados por el mismo patrón, como si fuéramos peinados coreanos, tal como te comentaba antes, con el micrófono cerrado, y con una industria discográfica española absolutamente ciega y librada al más puro albur del liberalismo económico y de los balances de fin de año. No había ningún sitio para un autor como yo o para un intérprete como yo, en el sentido que yo entiendo la palabra cantor y en el sentido en que entiendo la palabra profesor. Llegó un momento en el que el disparate era tan colosal en este país que cualquiera podía ser ingeniero de sonido y se llamaba ingeniero de sonido. Claro, yo cuando comencé la carrera musical, un ingeniero de sonido era un señor con bata blanca que, por poner un símil botánico, cuando tú entrabas llevabas una macetita con un pequeño brote de una planta de tabaco y conforme ibas entrando te decían, ya lo estoy viendo, esa planta de tabaco, vamos a hacer un par de cajas de puros, dos cajetillas de tabaco Virginia y el resto lo picaremos para poder liar. Simplemente viendo el tallo, un pequeño tallo. Se llegó a tal grado de despropósito que los que se llamaban directores artísticos o ingenieros artísticos, ingenieros de sonido, eran incapaces de reconocer nada que no fuera una cajetilla de tabaco ya prensada, con 20 cigarrillos dentro. Evidentemente no había ningún lugar para artistas como yo en ese momento. Pabellones de 5.000 artistas, todo subvencionado por... no es una cuestión de color político, es una cuestión simplemente de ceguera y de estulticia por parte de la incapacidad manifiesta de personas que querían hacer de la música un simple negocio, eliminando cualquier brote de humanidad que pueda tener en ese sentido. Lo dejé. Dejé de estar en primera línea. La vida me tenía reservada en ese momento el componer, el dirigir y el articular proyectos corales que me permitiesen viajar hacia adentro. Hice varias giras por Latinoamérica, me comprometí con otro tipo de cuestiones, pero siempre sin estar en primera línea. Son más de 100 proyectos discográficos entre el 97 y el 2017. Quiero decir que parado no he estado. Y como tú muy bien decías, es muy importante estudiar, interiorizar. Si no interiorizas es imposible comunicar nada. No puedes estar permanentemente diciendo cosas, tienes que parar, templar y mandar, como dicen los toreros, aunque sea también ahora políticamente incorrecto hablar de tauromaquia, ahora todo es políticamente incorrecto y me encanta ser políticamente incorrecto además. Y cuando uno cuenta con 20 años de tiempo participando en tantos proyectos, componiendo canciones para otros, coordinando esos proyectos corales, acumula tantas referencias que imagino que luego tener que enfrentarse al formato limitado de un disco, que por un minutaje de 80 en el formato CD tienes que decidir qué entra y qué sale, es especialmente complicado. ¿Cómo has hecho la criba de todas esas canciones que han podido madurar en estas 2 décadas? Emocionalmente. Ha sido una criba emocional. Es un edificio construido con muchos pisos, Sangre Sierra. Ten en cuenta que yo soy un autor que puede tener 500 canciones en registro en este momento, más unas 300 y pico en cartera en este momento. Y construir el andamiaje ha sido sencillo porque había cimientos firmes y los pisos han sido construidos con tranquilidad, pero ha sido una elección absolutamente emocional. Son las canciones que han ido reflejando un poco el tránsito del tiempo,
distintos viajes, países, aprendizajes, y estoy especialmente satisfecho también por la visión que ha conseguido concederle, por ejemplo, Josu García. Josu García ha sido una persona fundamental en este disco. Y bueno, me anticipo un poco a tu pregunta. A mí me gusta ser un hortelano que vende su producto al pie del árbol donde lo cría o o en el huerto donde lo cría. Ese disco está publicado con Warner, que es una compañía multinacional a las cuales yo me juré no volver, ya en el 97. Está por ver que alguna compañía multinacional haya hecho algo por la música en este país todavía. Está por ver. Sin embargo, ese disco tiene nombres y apellidos, es David Bonilla, es una persona, director artístico de Warner, al cual no le he tenido que explicar qué tipo de artista no soy. No digo qué tipo de artista soy, sino qué tipo de artista no soy. Me conoce desde los tiempos de Más Birras, siguió muy de cerca mi trayectoria con El Frente y con Ferrobos, incluso llegó a conocer a las personas que llevaban los asuntos en las discográficas independientes en las que yo trabajé en aquel momento. Me ha seguido posteriormente, ha tenido oportunidad de conocerme, no ha habido la más mínima aspereza. La propuesta artística que hay en Sangre Sierra es una propuesta que interesaba tanto a David como a mí, y en ese sentido, si sale este disco con Warner es porque la cuestión de dirección artística ha sido un trabajo impecable por parte de David Bonilla, a quien tengo que públicamente agradecer que bueno, pues me haya concedido la oportunidad de darle visibilidad, ¿no?, a las canciones con una compañía como es Warner. Clavado en algún sitio entre la nada y la emoción, y ella viajaba tumba abierta hacia su interior. Paró ante mí, le dije: ¿dónde puedes llevarme? Donde quieras, respondió. El mundo no es de una sola dirección. Y me lanzó hasta el centro de un paisaje azul y gris, donde la ley habla un idioma que aún no puedo entender. Ella conducía un Chevy rojo, modelo del 86. Ella conducía un Chevy rojo. Yo me abracé a la falda de sus sueños y el tiempo desapareció, como en una película de John Ford. Me dijo: sé cómo curar la herida de tu océano interior. Veo desiertos en tus ojos rasgados. Y me lanzó hasta el centro de un paisaje azul y gris, donde la ley habla un idioma que aún no puedo entender. Ella conducía un Chevy rojo, modelo del 86. Ella conducía un Chevy rojo.
Ella conducía un Chevy rojo, una de las canciones que puedes encontrar en Sangre Sierra, nuevo LP de Gabriel Sopeña, editado por Warner y producido por Josu García. Antes nombrabas a José Antonio Labordeta y me llama la atención la coincidencia. José Antonio, cantautor, en el sentido de que componía sus canciones y las cantaba y las compartía sobre los escenarios, y Gabriel Sopeña, también cantautor, siguiendo la misma definición, y ambos profesores universitarios. Y buenos amigos, además, que éramos y compusimos canciones juntos incluso. Bueno, la verdad es que la comparación con José Antonio me halaga. José Antonio es una gran referencia para todos nosotros, y me refiero en Aragón, pero creo que también su paso por la política española no dejó indiferente a nadie. Totalmente. Creo que es muy importante que alguien tenga la dignidad de decir a alguien que tiene la mala educación de estar riéndose o haciendo chanzas en un congreso que tiene que ser, por definición, un lugar, un espacio de educación y de libertad. Creo que fue una intervención digna de recordar. Digna de recordar, sí, porque es una forma de decirle al poder establecido y a un poder además muy bien establecido que, bueno, no somos tontos. En calidad de profesor universitario, desde la academia, ¿todavía se tiene en baja consideración a la música popular, o en los últimos años esos estudios que publicáis, algunos apasionados, sobre el valor que tiene esa expresión de un pueblo, está subiendo en consideración? Yo creo que la Universidad Española es una institución indispensable para la salud de este país. La vieja universidad, como tópico de anquilosamiento, de todos los tópicos que se le quieran poner, es en buena medida una imagen estereotipada creada por interés, en mi opinión. Es una opinión personal. No tengo aquí a nadie no tengo aquí un interlocutor para debatir con él, pero mi opinión es absolutamente la contraria. Creo que la Universidad Española es una universidad plural, una universidad que ejerce el control sobre las personas que trabajamos en ella, que todos los años nos examinamos, que todos los días nos examinamos, que tenemos encuestas de nuestros alumnos y que tiene elementos de valoración interna muy importantes. Ahora bien, si lo que queremos es... si el modelo de universidad que concebimos es... ¿se pueden decir marcas en esta...? Sí, por supuesto. Sí, es Universidad de Derecho de la Complutense de Madrid, el Corte Inglés. Si ese es el modelo que estamos intentando, evidentemente se pueden lanzar todos los infundios que se quieran sobre la Universidad Española. La Universidad Española tiene... te puedo hablar de la mía, y tiene estudios musicales. Se fomenta la música popular, no solamente se fomenta, sino que en sus prensas universitarias se publican recientemente, el año pasado, un libro sobre el reggae y las músicas afrocaribeñas, escritas por gente muy joven y muy versada sobre las cuestiones, pero es que además pasan el criterio de revisión por pares ciegos, que es un criterio que deberían de pasar estos que lanzan infundios sobre las universidades públicas, deberían de pasar por ese criterio de pares ciegos, ¿sabes? A ver si lo soportaban, este examen por pares ciegos. Es decir, que no hay una contraposición entre la universidad y la cultura popular. La universidad sirve a la sociedad y debe de servirla. Y es obligación de quienes trabajamos en la universidad servir a la universidad y devolver a la universidad lo que la universidad da. Perdón, a la sociedad lo que la sociedad nos da. Y en ese sentido, bueno, pues es una lucha importante. Habría mucho que hablar a ese respecto. Es decir, que de la universidad salen grupos de teatro, de la universidad salen grupos de música, apoyados por decanatos sobre los cuales determinado tipo de gobiernos con determinado tipo de sesgo político no solamente no han invertido lo que debían, sino que han dejado que se muriera la Universidad Pública Española. Si hablamos sobre el acceso al conocimiento, me interesa algo que muchas veces ha sido valorado como un hito en la carrera de Loquillo, en la discografía de Loquillo, y es La vida por delante. Un disco en el que Loquillo canta poemas de autores que le gustan a él y que te gustan a ti. Es un proceso que hacéis mano a mano, en el que descubrís
poesía y Gabriel Sopeña le pone música para que Loquillo la cante. ¿Cómo os encontráis en la carretera el Loco y Gabriel Sopeña? En el año 1991 yo estaba grabando en Rentería con Iñaki Altolaguirre para Stress Records cuando yo estaba con el Frente. Iñaki en ese momento era productor de Loquillo y los Trogloditas, acaba de producir a Por ellos que son pocos, y Cobardes. Y les faltaba una canción. Yo le mandé una cinta a Iñaki Altolaguirre que le puso al Loco, y lo siguiente que recuerdo es en el año 1991, en primavera del 91, en abril del 91, una llamada del Loco a mi teléfono personal, entonces no había móviles, diciéndome: vente por el estudio, vente a Estudios en Holanda, a Coslada, a Madrid, a San Fernando, perdón, y tráete las armónicas y la guitarra. Vamos a grabar tu tema. Desde entonces hasta hoy. Luego yo tenemos la gran ventaja de que hacemos lo que nos da la gana siempre. Somos grandes amigos por encima de cualquier otra consideración. Y realmente lo que hicimos fue integrarnos en una tradición que en España llevaba muchísimos años, la musicalización de poesía. No voy a mencionar a los grandes maestros como Paco Ibáñez o como Joan Manuel Serrat, o como autores catalanes, ¿no? como Raimon o la propia María del Mar Bonet, o en toda España, Amancio Prada. Es una tradición veterana, extraordinariamente interesante, y que en realidad lo hicimos con toda modestia. Ya hace 18 años de esto, creo. El disco tiene 18 o 19 años, pero se hizo disco de oro muy pronto. Entonces eran 50.000 LPs vendidos, que ahora para la gente más joven puede parecer una cifra que ni siquiera pueden mensurar, pero era importante vender aquella cantidad en ese momento, sobre todo en unos tiempos tan mercantiles como los que hemos estado hablando. Y lo más importante y lo más bonito para mí es que todavía ahora venga gente de 18 o 19 años a las clases y me diga: yo conocí a Antonio Gaboneda por el disco que tú hiciste con el Loco, que yo todavía no había nacido, me lo pusieron mis padres. Eso es un gran halago para mí. Precisamente, en un contexto parecido a este último que comentas, Gabriel, un servidor conoció a Gil de Viedma, un profesor de literatura en el colegio. Una prueba de que las instituciones propias de la educación no están siempre, por suerte, rivalizando con la cultura popular. Trajo a clase en bachillerato La vida por delante, de Loquillo, y la primera vez que pude escuchar y que pude disfrutar de este poema fue en un aula. En un aula, en el colegio, sonaba No volveré a ser joven, Gil de Viedma, Gabriel Sopeña, Loquillo. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Envejecer, morir es el único argumento de la obra.
volveré a ser joven. Hace tan solo unos días escuchábamos a Loquillo cantar esta canción de nuevo, pero por primera vez en el Teatro Real. En el Palacio de la Ópera de Madrid sonaba Gil de Viedma en manos de Loquillo, quien para este Sangre Sierra, hemos podido leer en algún lado, te amenazó que si no sacabas el disco iba a dejar de hablarte. Sí, él fue una de las personas que más empujó para que Sangre Sierra saliera. Ha sido un disco muy, muy alentado por amigos y gracias a sus consejos, un poco lo que te comentaba antes. 20 años después, quizá la situación y quizá mi situación, la situación y mi situación, han aconsejado que vuelva a sacar este disco. Pero el loco fue uno de los que empujó, sí, y me amenazó. Me dijo, no te vuelvo a hablar si no sacas ya el disco de una buena vez. O sea que es cierto, es así. Hemos escuchado nada más empezar esta charla con Gabriel, apuesta por el rock and roll, cantando a dúo con Enrique Bunbury, y también hay un dúo con Loquillo. Una canción que ya hacíais tiempo a un homenaje a Kris Kristofferson. ¿Conoce Kris Kristofferson la versión? Sí que la conoce. ¿Y qué opina? Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que los gringos no... un amigo mexicano me dice, los gringos intentan imitarnos a nosotros, pero lo hacen mal. Porque Texas, Arizona y California eran nuestras, y lo hacen un poco ahí imitando y no les sale muy bien. Es mejor los originales. Le gusta y a Jackson también le gusta, a Jackson Browne también le gusta la versión. Estamos contentos con ella. Fue una broma agradable con el loco, porque con el loco, ¿qué colaboración hacíamos? Y nuestra colaboración sigue vigente. Y tampoco era cuestión de ir a buscar los viejos himnos. No volveré a ser joven, Lisboa, cuando fuimos los mejores, Cruzando el Paraíso, John Milner. No tenía sentido. Entonces, esta canción la hacíamos normalmente él y yo como homenaje a él en acústico en uno de los primeros bises de los conciertos. Igual con trogloditas que con el loco y yo en solitario. Y nos pareció una bonita idea pues contar con los talentos de Diego Gala, de Ramón Arroyo, de Begoña Larrañaga y de todos mis músicos para hacer esta versión de Kris Kristofferson. En más de una ocasión habéis desnudado las canciones juntos, y la primera vez que lo empezáis a hacer para ese disco que recuperábamos, ese La Vida por Delante, el loco viene del ruido, de esas giras eternas de dar 200 conciertos en un año con una banda que funciona como una pisonadora y con un volumen de decibelios altísimo. ¿Cuál es el contraste? ¿Cómo sobrevive uno a pasar del ruido a la intimidad, a una sola guitarra, a una armónica? Se lo tendrías que preguntar al loco, pero desde luego hay una cuestión que no se improvisa y que se nace con ella, y es la elegancia. Y el loco es extraordinariamente elegante en ese sentido. Es una esponja, como te comentaba antes a micrófono cerrado. Y es una persona que en el momento en el que tuvo que enfrentarse al espacio escénico del teatro aprendió... Yo creo que a los 10 minutos. El loco es un animal de escena. Estar con él en un escenario es como conducir un Fórmula 1 y no saber qué te está pasando. Pero bueno, si te dejas llevar por él, te va a ir bien en el escenario, porque controla todos los resortes escénicos. El gesto, la palabra y cada vez más un control muy, muy, muy certero sobre su propia voz. Yo creo que lo aprendió muy rápido. Y al principio andaba un poquito, es verdad, como tú comentabas, estaba muy acostumbrado al apoyo de una banda muy poderosa. Cuando tuvo que enfrentarse a una guitarra, lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, No volver a ser joven, te comentaba, está grabado en directo. Se grabaron 7, 8, ahora no recuerdo, hace muchos años. Vamos a poner una decena de tomas y se eligió la mejor. Y él está mucho más contenido, está mucho más centrado en su personaje, y él acostumbra a decir, y es cierto, te lo puedo garantizar, que se coloca un traje distinto para cada poema que canta y le da a cada poema, yo creo que la rienda que necesita. Igual a Jaime Gil de Viedma que a Octavio Paz, que a Mario Benedetti, que a Borges. Es un grande. Lo hemos visto desde entonces actuar en teatros, hacer esas giras de teatros. Recientemente, como comentábamos, ocupó el Teatro Real con su propuesta actual, llenó las ventas, espacio icónico en cuanto a la música en vivo en España, y amenaza repetir el hito, pues el 15 de diciembre hay concierto anunciado en el Palacio de los Deportes de Madrid. No sé, quizá ahí suene Yo y Bobby McGee.
Vamos en Santander, esperando un tren, sucios y rotos como nuestros jeans. Loco detuvo un camión poco antes de llover y nos dejó muy cerca de Madrid. De mi viejo petate una armónica saqué y toqué para loco una canción. Con aquel limpia parabrisas acompasando al motor, oíamos cantar al conductor. Libertad quiere decir no hay nada que perder y nada, solo es nada, pero es gratis. Sentirse bien era muy fácil, juntos hasta el fin, y eso era bastante para mí, bastante para mí y Bobby McGee. Desde Aragón hasta Cádiz, desde Oporto a Castellón, compartimos el frío y el calor, los sueños y las penas, la tormenta y el sol, su alma y mi alma viajando sin dirección. Pero un día en Barcelona, señor, loco me dijo adiós para dejarme ir a encontrar mi hogar y cambiaría mi futuro por un simple amanecer, buscando un horizonte que vivir. Libertad quiere decir no hay nada que perder y nada, solo es nada, pero es gratis. Sentirse bien era muy fácil, juntos hasta el fin, y eso era bastante para mí, bastante para mí y Bobby McGee. Kris Kristofferson compartiendo una canción en castellano a través de Gabriel Sopeña y Loquillo. Versión libre, versión libre. Te quería preguntar precisamente por este tema, por el tema de versionar o adaptar, creo que es más la palabra adaptar, canciones ajenas o poemas que no tienen música, porque en tu caso has trabajado las dos cosas. Sí. Tenemos aquí un ejemplo que ya venía con música, pero en los discos de Con elegancia y La vida por delante eran poemas que no venían acompañados de una partitura con notas. Correcto. Cuando uno siente admiración hacia el escritor de los versos, ¿se preocupa a la hora de ponerles música o hay que renunciar a esos prejuicios para poder hacer algo interesante? En una ocasión un futbolista me comentó que si, independientemente de que tú sientas una veneración reverencial por, pongamos, por Leo Messi,
si te toca jugar en el campo con él, tienes que olvidarla, porque no podrías jugar. No podrías jugar con él. Es tu rival, es tu adversario, pero no podrías jugar con él. Porque la propia reverencia pase usted, o sea, regatéeme, haga el pase sin oposición, que yo lo admiro. No. En fin, una cuestión es la reverencia y la admiración que tú tengas hacia un poeta, y otra cuestión es dotar de una forma de expresión universal que yo considero un arte mayor, como es la canción, a algo que en un principio no estaba concebido para ponerle música. Y te puedo comentar una anécdota bonita, es muy breve. Antonio Gamoneda, cuando le llamé para pedirle permiso para adaptar su Blues del Amo, una poesía de su libro Blues Castellano del año 1969, le dije: don Antonio, ¿me da usted su permiso para ponerle música a esta canción? Y me dijo, pues yo pensaba que se le había puesto yo ya. Fue muy inteligente y muy sagaz, como todo lo que dice don Antonio Gamoneda, evidentemente. Y en ese sentido, enfrentarte con una cosa que no estaba concebida para tener música te puede llevar a sorpresas, como que a lo mejor el autor sí que piensa que ya le ha puesto música, como es el caso de don Antonio Gamoneda, o como me pasó también con Octavio Paz, un poema larguísimo como es Central Park, que para musicar... es curioso, él no pidió el currículum musical ni de Loquillo ni mío, pidió mi currículum académico, que es una cuestión muy curiosa que me gusta comentar en ocasiones especiales, así en la intimidad como contigo. Llegados a este punto, y antes de despedir esta hora que se ha ido fugaz, yo tengo que confesar que la primera entrevista que tuve que hacer para un medio que incluye cultura en sus páginas fue con Gabriel Sopeña, y en esa ocasión no pudo ser en persona, tuvo que ser por teléfono, y después de 1 hora y media al teléfono charlando con él, el que era el jefe de sección, me dijo: Daniel, esto no puede ser, no puedes estar 1 hora y media hablando con cada persona que tengas que entrevistar. Pues hoy nos ha pasado algo parecido, y esto es bueno porque quizá, sin que tengan que pasar tantos años entre una y otra, podamos repetir y continuar con la charla, Gabriel. Espero que sí. Para mí ha sido una enorme ilusión estar con vosotros, volver a Madrid, volver a sentirme artista como frontman, y no tengo más que dar mi agradecimiento a ti, Daniel, y a tus oyentes por acogerme en el programa. Nos vemos pronto y nos marchamos con Un acto de fe, una de las canciones que puedes encontrar en Sangre Sierra. Como nos gusta hacer, te mandamos un beso. Los muros se han derrumbado delante de mis pies, y quienes antes reían lloraron después. El poder fue la peste y la mentira la ley. Creer en la justicia ya es un acto de fe. He viajado hasta el norte, he llegado hasta el sur. Me han vendido los clavos para mi propia cruz. El camino es el mismo para ir que para volver. No hacen falta los mapas, solo un acto de fe. Hay quien reza por Judas y hay quien reza por Caín.
quien construye las guerras y quien diseña el fin. Han caído las torres más altas y sé que decir libertad ya es un acto de fe. Han pasado los años, he aprendido a perder, me hacen daño los golpes, ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina que hace un acto de fe. El futuro está en brumas, el presente no se ve. La historia es como el hielo que nos hace caer. Solo el amor nos salva y lo hace una y otra vez. Te pido que me creas, haz un acto de fe. Solo el amor nos salva y lo hace una y otra vez. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe.